Muchas hermanos, bendiciones y la verdad es un gusto que puedan acompañarnos en este estudio de Job, donde ya vamos a finalizar este capítulo 14, donde pues ha sido de gran bendición, como decíamos en un principio del libro, ¿no? Para el cristiano. ¿Por qué? Porque es exclusivamente para, dice uno, ver o cómo actuar ante las situaciones difíciles, ¿no? Nos pone la vida de Job, pues dice uno, la dura prueba que tuvo Job, ¿no? Aún así siendo un hombre, dice uno, un hombre íntegro, pues pasa uno por pruebas. Y aquí pues es de gran enseñanza para nosotros el que Job, dice uno, nos muestre toda esa resistencia que él tuvo para aguantar y dice uno serle fiel a Dios en todo momento. Y aunque a veces podemos decir flaqueamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos entran dudas, a veces queremos tener nosotros la razón, a veces queremos una explicación de parte de Dios, el porqué de las cosas, ¿no? Y pues dice uno, Él en su soberanía sabe el momento, el cual te va a hablar y te va a decir, bueno, es para que tú, esta prueba, tú sigas creciendo, tú sigas siendo una vida llena realmente del Espíritu de Dios, donde tú te fortalezcas y salgas adelante, donde tú tengas menos tropiezos, donde tú veas la vida de otro modo, donde tú realmente, dice uno, saque uno todas esas fuerzas que debemos de tener como cristianos porque tenemos fe en Cristo y salir adelante, ¿no? Aunque les digo, pues a veces hay dudas, surgen dudas, ¿no? Y aquí como Job, como ser humano, no se escapó tampoco de eso, ¿no? Esas dudas que se tiene. Y aquí pues vamos a conocer qué hay, dice uno, después de la vida, ¿no? O qué, esa certeza que debemos de tener nosotros sobre qué pasa después de la muerte. Y sabemos que hoy en la actualidad, pues es un tema muy comentado, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente dice uno, la vida se apaga diariamente para muchos. Un momento estamos aquí, de un momento ya no estamos, y sabemos que debemos tener esa certeza nosotros a dónde vamos a ir, nosotros como creyentes. Y esa incertidumbre que hay en el ser humano porque no saben qué hay, ¿no? Después de la muerte. El que no conoce de la palabra de Dios, y he escuchado a muchísima gente que dice, ¿sabes qué? No hay nada después de la muerte. Todo se acaba una vez la muerte física. Y eso sabemos que pues están equivocados, ¿no? Nosotros como creyentes, que estamos conociendo nosotros la palabra de Dios, pues es de gran bendición porque sabemos que cuando nos llegue la muerte física vamos a dar un mejor paso a una vida espiritual donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos hizo la promesa, donde vamos a tener una vida eterna, ¿no? Y es bueno solidificar bien todo este conocimiento, ¿no? Que no tengamos miedo de que cuando llegue la muerte, ¿qué va a pasar? No, aún en el creyente le digo, a veces sabemos que una vez la muerte viene el juicio. No tengamos miedo a ese juicio. Si tú estás firme en la fe a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, nada debemos de temer, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a tener una mejor vida. Amén. Y pues vamos a dar comienzo con este estudio de lleno. Vamos a poner estos momentos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les invito a que cerremos nuestros ojos. Señor, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Señor, gracias porque vemos, Señor, en ti
grandes promesas, Señor, para nuestras vidas. Y una de ellas, Señor, creo que es la mejor, porque nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a darnos vida, Señor. Vemos que no somos merecedores, pero, Señor, en tu santa misericordia, Señor, en su amor, Él vino a darlo todo, Señor, por nosotros, para que nosotros tengamos esa vida eterna. Gracias te doy, Señor, por ello, y pongo estos momentos en tus manos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, como título, la certeza de una vida eterna. Y los invito a que abran sus Biblias. Vamos a Job 14, vamos a ver del 13 al 22. Entonces vamos a leer los tres primeros versículos, que dice así: Oh, quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. ¿Tendrás efecto a la hechura de tus manos? Y como les digo, pues aquí Job, ¿no?, se estaba haciendo esta pregunta, pero también tenía respuestas, ¿no? Sabiendo que él, una vez que hubiera muerto físicamente, él tenía que presentarse ante Dios, ¿no? Y pues ahora que gracias a Dios conocemos de la palabra del Señor, podemos decirle a Job, ¿no?, esta respuesta. Claro que sí, hay una vida plena después de la muerte física. Y les digo, siempre para muchos es una pregunta pues tremenda, ¿no? Y sabemos que, o recordaremos que no hay respuesta para ella, sino la que vino a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vino a los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Evangelio. Y es como dijo Pablo, ¿no?, ahí en 2 de Timoteo 1:10, Él quien sacó a la luz la vida y la inmortalidad en el Evangelio. Entonces, vemos aquí que esa pregunta que estaba haciéndose Job fue respondida por Jesús de una manera tajante, de una manera completa, para que no, dice uno, no haya dudas, ¿no? Nosotros conocemos y es de gran bendición que ahora tengamos nosotros su palabra para poder nosotros, dice uno, consultarle ante cualquier duda. La tenemos tan al alcance de la mano que, dice uno, todo el mundo anda teniendo un celular y ahí podemos consultar la palabra. Sabemos que es de gran bendición ahora, ante cualquier duda, vayamos a consultar la palabra del Señor. Entonces los invito a que, pues, ante cualquier duda, consulten la palabra. En ese momento Job sabemos que no sabía mucho acerca, ¿no?, de la condición del hombre después de la muerte. Pero como lo dicen los capítulos, tal vez él pensaba en ese momento que había algo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba sufriendo una prueba muy, muy, muy difícil. Realmente estaba, dice uno, en una miseria físicamente, porque dice uno, pues estaba siendo atacado por Satanás con la enfermedad, ¿no?, que su cuerpo estaba lleno de llagas y todo. Pues es obvio que Satanás iba a utilizar todos los medios posibles para que su fe de Job decayera, ¿no? Pero vemos que él, dice uno, optaba en ese error, ¿no?, de decir, pues bueno, yo prefiero la muerte que estar padeciendo todo esto, ¿no? Y pues siempre les digo, el hombre se ha hecho esta pregunta, ¿no? ¿Volverá a vivir? Y aunque muchos duden, el que conoce de la palabra del Señor nuevamente, pues sí,
sabemos que hay algo mejor, ¿no? Y Job, a pesar de esa escasez de conocimiento de la palabra del Señor, él sabía que al terminar sus días iba a recibir, ¿no?, un llamado, y que él iba a acudir a ese llamado ante la palabra. Y sabemos que nosotros, cuando llega a nosotros la muerte, no ha terminado todo, ¿no? No es el final de todo. Entonces, dice uno, es un nuevo comienzo a una vida llena y plena al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces debemos de tener esa certeza y debemos hasta cierto punto decir, ¿saben qué? Pues eso me trae alegría, porque si yo estoy firme en la fe, voy a estar ahí con mi Señor. Y es que Job, más adelante lo vamos a ver en el capítulo 19, ¿no? Dice del 25 al 29, pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y que después de desechar esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Lo veré por mis mismos ojos, por mí mismo. Mis ojos lo verán, no la de otros. Y realmente dice uno, pues él estaba esperanzado, ¿no?, a que él iba a morir por todo lo que ya estaba viviendo, ¿no? Y sabemos que todo este capítulo realmente es una elegía sobre la muerte, ¿no? Es una, digamos, es una composición lírica en lo que se lamenta a la muerte. Y es que, pues, realmente él estaba buscando esa liberación, ¿no?, que iba a llegar en la muerte, y que iba a dejar todo esta agonía que venían acarreando por todas estas pruebas de enfermedad que había tenido, y que pues que la muerte lo iba a liberar, ¿no?, de todo eso. Y les digo, nosotros podemos entender eso fácilmente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que realmente pasan por pruebas difíciles, donde están enfermos, donde se prolonga su enfermedad y ya no se llegan a levantar. Y saben realmente que hay algo mejor en la otra vida, y dice uno, a veces prefiere uno pues la muerte, ¿no? Quiere uno liberarse de estos dolores que presenta a uno físicamente. Pero tú debes de tener la certeza que si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, vas a ser liberado de todo eso. Va a haber una respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que no dudes ningún momento en que si tú partes de esta tierra, vas a estar con nuestro Señor, donde vas a tener una vida mejor. Amén. Y los invito a que vayamos al 16 y 17, que dice, pero ahora me cuenta los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes selladas en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Y aquí pues Job, ¿no?, le indica a Dios que realmente, dice uno, Dios está al pendiente de lo que, cada paso que yo doy, ¿no? Pero también él dice que puede perdonarle sus pecados. Muchos a veces creen, ¿no?, que Dios está al pendiente de sus pasos, ¿no?, de cada uno, para reprocharle o reprocharnos. Pero sabemos que Dios no lo hace por esas razones. Dios, es su infinito amor, realmente Él está al pendiente, como lo dijimos también en el estudio anterior. Él está pendiente, pero ¿por qué? Porque te considera tu hijo. Se considera que eres su hijo. Entonces, Él no te va a dejar en ningún momento. Y como hijo suyo, no va a permitir que caigas. Él va a estar buscando y aguardando tus pasos
para que sigas siendo fiel. Él no va a permitir que caigas derrotado. Si caes, Él te va a levantar. Y eso también lo podemos ver en 1 Samuel 2:9. Y también está al pendiente, ¿no? Por si te quieres desviar del camino, Él va a estar al pendiente. Él no va a permitir que te desvíes como hijo tuyo. Porque es tan fácil perder el camino, ¿no? Cuando el mundo te ofrece infinidad de atracciones agradables a tu vista, a tu cuerpo físicamente, entonces Él va a estar siempre al pendiente. Él va a tratarte de enderezar. Entonces, debemos nosotros detenernos. Porque Dios siempre te va a perdonar cuando tú pidas perdón de todo corazón, humildemente. Entonces, Job sabía que Dios lo iba a perdonar por los pecados que él había cometido, que tal y como dice, no se acordaba. Pero Dios en su amor y en su misericordia va a estar al pendiente para escucharte. Amén. ¿Por qué? Porque Dios conoce que somos muy vulnerables, somos bien frágiles y débiles al pecado. Entonces Él siempre va a estar, ¿no? Si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, si no activamos nuestra fe y estamos en constante, una activación, estamos ejercitándola, claro que nos debilitamos. Por eso es que el Señor nos ha dejado su palabra, para que tú te estés alimentando, que tu corazón esté lleno de su palabra y no esté lleno de cosas del mundo. Porque si no, pues nos vamos a convertir en seres débiles, desvalidos. Y nosotros debemos de buscar esa fuerza del Espíritu de Dios a través de su palabra. Amén. Vayamos del 18 al 20, que dice: ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Y aquí dice Job, pues dice que Dios realmente derrumba al hombre y lo manda a la tumba. Sabemos que Dios, en su misericordia, dice a veces te permite hacer de todo. Tú tienes un libre albedrío, tú puedes hacer lo que quieras, pero Él te dice en su palabra las consecuencias que hay, ¿no? Y aquí pues Job, ¿qué utiliza? Utiliza la figura, ¿no?, de unos montes que se derrumban para indicar que Dios acaba con la esperanza del hombre. Sí recordarán el año pasado, cuando vinieron la temporada de lluvias, como Acapulco está entre puras montañas, y como el agua hacía que se estuvieran derrumbando los cerros, y con ello acarreaba grandes piedras, ¿no? Lo que dice aquí, todas esas peñas, que son las piedras grandísimas que existen ahí en las montañas, y que Dios, dice uno, con algo tan simple, con una fuerte lluvia, con una fuerte tormenta, derrumba montañas. Por eso es que Job toma como figura, ¿no? Es tan fácil realmente cómo Dios puede acabar con el hombre, ¿no? No se puede comparar, dice uno, nada, la fuerza del hombre con la fuerza de Dios. Y es que aquí pues realmente Job
por esa falta de conocimiento estaba pensando equivocadamente, ¿no? Que de pronto él va a morir y va a perder toda esperanza. No, ¿por qué? Porque Dios no se deleita. Aquí Job estaba pues realmente describiendo equivocadamente a Dios, ¿no? Como alguien que se deleita en el dolor de las personas, pero no, Dios no. Y sabemos que cuando hay desconocimiento de Dios, de su carácter, se tiene y se da una falsa imagen de Él, ¿no? Entonces es bueno que el hombre conozca todo lo referente a Dios. He platicado con mucha gente y dice que conoce a Dios. Y le digo que, pues que realmente me muestre, ¿no? Esa enseñanza del conocimiento de Dios y se quedan callados, ¿no? Creo que a Dios lo vamos conociendo, ¿no? Como dice uno, a veces los vicios que tenemos en este mundo, a veces a la esposa nunca acabamos de conocerla. A Dios, por eso es necesario buscarlo, necesitamos conocerlo, para saber ese carácter que tiene Dios, para conocer todo ese amor, toda esa misericordia que Dios tiene, y que no nada más pensemos que tenemos un Dios que muchos lo catalogan como un Dios malo, un Dios introvertido porque dice uno se mete en todo, un Dios que permite todo, que es falso, dice uno, de conciencia. ¿Por qué? Porque todos siempre le ven las cosas mal, lo que hace Dios, y no todo lo bueno, ¿no? Entonces, cuando todo le echas la culpa a Dios de todo lo malo que te pasa, pero cuando vienen las temporadas buenas, cuando tú tienes una vida plena, de alegría, económicamente estás bien de salud, ahí piensas que todo es mérito propio y no de Dios, cuando es todo lo contrario. Que si tú tienes todo eso es porque Dios te lo ha permitido y es de gran bendición. Entonces, es bueno saber reconocer que Dios es hacedor de todo. Entonces, debes de depender completamente de Dios. Y pues aquí también Job, ¿no? Describe la fuerza de Dios y la del hombre, la cual pues es pues realmente desequilibrada, ¿no? Sabemos que el hombre es mucho más inferior porque pues, tenemos un Dios creador, Él nos creó y Él conoce todo. Entonces no podemos, dice uno, ni por aquí, no sé, que nos llega a la mente un poquito de ponernos al tú por tú con Dios, ¿no? Cuando sabemos que pues siempre llevamos las de pero. Y Job pues estaba realmente pues muy equivocado, ¿no? Para Job decía que el hombre pues no tenía más opción más que renunciar, rendirse ante la muerte. Y sabemos que no es así. Nosotros debemos de luchar por tener una vida eterna. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Conociendo a Dios, conociendo su palabra, aceptándolo principalmente, que por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para darnos esa vida eterna, para creer fielmente en Él, y que cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a estar en su presencia. Amén. Vayamos a leer el 21 y 22, que dice así: sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderá de ellos, mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Y aquí Job, ¿no?, se sigue lamentando, que dice que va a llegar la muerte y no va a ver crecer a sus hijos, ¿no?, a causa de esa enfermedad, y el que él ya está pidiendo que muera para ser librado de todo pesar, ¿no?
Y pues podemos decir a veces entender a Job, ¿no? Porque estaba hablando con un corazón pues abatido, realmente estaba sufriendo mucho por esta dura prueba, pero sabemos que Dios en su misericordia y en su amor infinito, realmente Dios te va a recompensar cuando tú pases la prueba. Porque Job no lo sabía, ¿no? Pero él iba a tener algo mejor después de la prueba. Y eso lo vamos a ver al final del capítulo de este libro, ¿no? En el 42, donde se dice la palabra del Señor que le dio 140 años y alcanzó a ver hasta su cuarta generación. De lo que dijo en este momento, de que no iba a ver a sus hijos o a sus crecer, ni a sus nietos y todo eso, recibió otra gran bendición. Le restauró todo, hijos, en lo económico, la salud, y le dio muchos años para que viera a todas esas generaciones. Entonces Dios lo recompensó grandemente, ¿no? Y sabemos que pues realmente Job, ante todo esto, pues él estaba realmente diciendo pues o ilustrando una gran verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque había sufrido todo lo que iba, y el que él iba a ser bendecido normalmente por Dios. Y realmente eso es lo que debemos, ¿no? ¿Por qué? Porque él fue un hombre, como lo dice, ¿no? Un hombre fiel, un hombre inquebrantable, que a pesar de las pruebas que tuvo, él se mantuvo fiel. Y eso podemos ver, ¿no? Todo lo que lleva de, pues, las pruebas que son difíciles, ¿no? Y sabemos que, dice uno, a veces las pruebas realmente traen una mejor calidad a la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque nos llega a sacar o a buscar a Dios de todo corazón, ¿no? Podemos ilustrar como el árbol que es plantado y empieza a echar raíces, y empieza las raíces para buscar agua para que viva. Pero al no encontrarla, digamos, a 1 metro de profundidad de la tierra, el árbol, para seguir viviendo, va a tener que seguir extendiendo sus raíces para poder encontrar el agua. Entonces se va a ir más profundo. Y así es a veces en la vida del cristiano. A veces necesitamos tener una prueba difícil en nuestras vidas para que nosotros podamos, dice uno como el árbol, escarbar, redarguir la palabra del Señor, entender. Sabemos que la palabra del Señor es agua viva. Entonces nosotros seamos como ese árbol que si no encontramos, eso nos haga a nosotros buscar esa agua. Que busquemos nosotros estar más profundamente, buscar la palabra del Señor. Porque tenemos esa promesa, tenemos esa esperanza de que nosotros, después de que partamos de esta tierra, vamos a estar en algo mejor. Y debemos de caber eso en nuestro corazón. Debemos de tener esa certeza. Amén. Y pues como conclusión nada más, es eso. Certeza en que vas a encontrar una mejor vida una vez que ya no estés. Encontrarás una vida plena y eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo, como lo ha prometido. Y sabemos que Él no nos va a fallar. Amén. Y pues hemos concluido
Vamos a terminar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por la hermosa promesa, Señor, que venís a cumplir, y que nosotros nos queda únicamente, Señor, estar realmente dependiendo de ti, de buscarte día a día, Señor. Que nosotros seamos como ese árbol donde sabemos que nuestra raíz no encuentra el agua y sabemos que se encuentra más profundo. Es agua viva, Señor, el cual tú eres, Padre bendito, y el cual nosotros al alcanzarla sabemos con certeza que vamos a estar en una vida mejor. Gracias, Padre hermoso, por todas estas promesas que tú nos has dado y que, Señor, debemos de alcanzarla. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, bendiciones, familia.